En este video vamos a aprender a resolver circuitos eléctricos utilizando el método de mallas. El método de mallas, también conocido como método de corrientes cíclicas, nos va a ayudar a determinar la corriente dentro de un lazo cerrado de un circuito mediante la resolución de un sistema de ecuaciones lineales. Para hacer uso del método de mallas, tenemos que tener en cuenta las siguientes consideraciones. En primer lugar, cuando nos encontremos ante elementos resistivos, la corriente se establecerá de la siguiente forma. En el extremo en el cual ingresa la corriente a la resistencia, será marcada con una polaridad positiva, y el otro extremo, es decir, en el extremo de la resistencia en el cual sale la corriente, será marcada con polaridad negativa. En el caso de las fuentes de voltaje, estas ya tienen polaridad propia y tenemos dos tipos de símbolo. Cuando estemos ante el símbolo de la izquierda, es decir, cuando la fuente de voltaje es representada únicamente con líneas, el extremo en el cual la línea es más grande será marcada con polaridad positiva y el extremo que tenga la línea más chica será marcada con polaridad negativa. En el caso que tengamos el símbolo de la derecha, donde la fuente de voltaje es representada con un círculo, esta ya tiene marcada la polaridad de la fuente. De manera general, podemos decir que cuando la corriente circula de positivo a negativo en cualquier elemento, este se va a considerar como negativo, y viceversa. Es decir, cuando la corriente circule de negativo a positivo, el elemento se va a considerar con signo positivo. Veamos un ejemplo de cómo resolver un circuito a través del método de mallas. En el ejemplo tenemos este circuito formado por elementos resistivos y fuentes de voltaje. El paso número 1 para resolver este circuito a través del método de mallas será identificar las mallas dentro del circuito y las vamos a colocar con un número. En este caso identificamos dos mallas. La malla número 1 la vamos a colocar como la malla del lado izquierdo y la malla número 2 será la del lado derecho. El paso número 2 será definir el sentido de la corriente en cada una de las mallas y la definición de este sentido será completamente de forma arbitraria. Yo recomiendo que siempre se coloquen el sentido de las corrientes en sentido horario, es decir, corriendo hacia la derecha. En el caso de que después de que hagamos todos los cálculos, ese sentido sea incorrecto, la única consecuencia será que el valor de la corriente será negativo. Dentro del paso número 3 tenemos que determinar la polaridad de cada uno de los elementos. Y como ya comentamos, las fuentes de voltaje ya poseen una polaridad propia. Por lo tanto, solo vamos a determinar la polaridad de los elementos resistivos en este caso. Para determinar esta polaridad, tendremos que observar en cada una de las resistencias dónde ingresa la corriente y lo marcaremos con signo positivo. Y el extremo donde sale la corriente lo marcaremos con signo negativo. Esto haremos en cada una de las resistencias. Aquellas resistencias que se encuentren entre dos mallas, en nuestro ejemplo la resistencia de 10 kΩ, tendrán una polaridad para la malla 1, es decir, para la malla 1, la corriente I1 la está atravesando de arriba hacia abajo. Por lo tanto, en la parte de arriba colocamos el signo positivo y en la parte de abajo el signo negativo. Esta resistencia también tendrá la influencia de la corriente 2, la cual la atraviesa de forma opuesta a la corriente 1. Es decir, en el caso de la malla 2, la corriente 2 la atraviesa de abajo hacia arriba. Por lo tanto, en la parte de abajo colocaremos una polaridad positiva y en la parte de arriba una polaridad negativa. El paso número 4 será definir las ecuaciones de cada una de las mallas. Y una vez que hayamos concluido de definir las ecuaciones, simplemente vamos a resolver el sistema de ecuaciones y de esta forma determinaremos el valor de las corrientes.
Vamos a determinar la ecuación de la malla número 1 y comenzaremos evaluando el valor de las fuentes de voltaje. Podemos ver que la fuente de voltaje marcada con 10 volts está siendo atravesada desde el extremo negativo hasta el extremo positivo. Por lo tanto, esta será una fuente con signo positivo. Lo mismo ocurre con la fuente marcada con 6 volts. Estará siendo atravesada de negativo a positivo y por lo tanto su valor será positivo. En caso contrario, la fuente de 20 volts está siendo atravesada de positivo a negativo y por lo tanto este valor será negativo. De esta forma tenemos que 10 menos 20 más 6 va a representar el voltaje de las tres fuentes en el caso de la malla número 1. Para los elementos resistivos, estos serán atravesados de positivo a negativo y por lo tanto les vamos a colocar un signo negativo. En el caso de la resistencia de 4 kΩ, esta quedará marcada como menos 4 kΩ por la corriente I1. En el caso particular de la resistencia de 10 kΩ, como ya lo comentamos anteriormente, esta se encuentra influenciada por la corriente de la malla 1 y por la corriente de la malla 2. De manera general, lo que haremos será, siempre que una resistencia esté influenciada por la corriente de dos mallas, vamos a colocar como positiva la corriente de la malla que estamos analizando y como negativa la otra corriente. Por lo tanto, como en este momento estamos analizando la malla 1, la corriente 1 va a quedar multiplicando a la resistencia de 10K de forma positiva y le vamos a restar la otra corriente, en este caso la corriente de la malla número 2 marcada como I2. Y todo esto va a ser igual a 0, considerando la ley de Kirchhoff de voltajes. Vamos a desarrollar esta ecuación y lo primero que haremos será sumar los valores de las fuentes de voltaje. En este caso, 10 menos 20 más 6 es igual a menos 4. Después vamos a desarrollar los paréntesis del lado derecho de la ecuación. Y nos queda menos 10K por la corriente I1 más 10K por la corriente 2. Y el elemento menos K por la corriente I1 quedó exactamente igual que en la parte de arriba. Como podemos observar, tenemos dos elementos multiplicando a la corriente 1. Por lo tanto, los podemos colocar de la siguiente forma. Menos 4 menos 14K por la corriente 1 más 10K por la corriente 2. Y esta será nuestra ecuación de la malla número 1. Menos 14K por la corriente 1 más 10K por la corriente 2 será igual a 4. Vamos a analizar la malla número 2. En este caso tenemos dos fuentes de voltaje y podemos ver que la corriente de voltaje marcada con 5 volts está siendo atravesada de positivo a negativo y por lo tanto su valor será negativo. En el caso de la fuente de 20 volts, esta está siendo atravesada de negativo a positivo y por lo tanto su valor es positivo y quedarán de la siguiente forma. 20 volts menos 5 y las resistencias las vamos a colocar con signo negativo. En este caso, la resistencia de menos 2K que está siendo atravesada por I2, la resistencia de 5K que está siendo atravesada también por I2 y la resistencia de 10K que está siendo atravesada por dos corrientes. Como ya lo comentamos, la corriente de la malla que estamos analizando quedará marcada con signo positivo y la otra corriente con signo negativo. Y esto será igual a 0. Desarrollando esa ecuación, tenemos que 20 menos 5 es igual a 15 y teníamos multiplicando la resistencia de 2K y de 5K por la corriente I2, por eso tenemos menos 7K por I2. Del lado derecho vamos a desarrollar los paréntesis y nos quedaría menos 10K por I2 más 10K por I1. Desarrollando, tenemos que 15
menos 17K por I2 más 10K por I1 será igual a 0. Y esta ecuación nos quedará de la siguiente forma. Menos 17K por I2 más 10K por I1 será igual a menos 15. Una vez que hemos encontrado las ecuaciones de cada una de las mallas, que consistía en el paso número 4, vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Y esto será el paso número 5 para resolver el circuito a través del método de mallas. Podemos resolver este sistema de ecuaciones a través de cualquier método, y para esto existen múltiples métodos. Yo lo voy a hacer de forma automatizada a través de un sitio web de la siguiente forma. En este sitio ya he colocado los valores de los coeficientes y el resultado de cada una de las ecuaciones. En este caso, la variable x1 estará representando a la corriente 1 y la variable x2 estará representando a la corriente 2. Por lo tanto, la primera ecuación la he colocado como menos 14x1 más 10x2 y esto será igual a 4. La segunda ecuación es 10 por x1 menos 17 por x2 y esto será igual a menos 15. Una vez que damos clic en cualquiera de los métodos para resolver estas ecuaciones, obtenemos los resultados y en este caso x1 será igual a 0.59, que es el valor de la corriente 1, y x2 será igual a 1.23, que será el valor de la corriente número 2. De esta forma habremos resuelto el circuito a través del método de mallas. Para concluir con el análisis de mallas del ejemplo número 1, vamos a analizar cómo es la corriente que pasa por el lazo entre los nodos A y B. Como podemos ver, ambos resultados que analizamos a través del método de mallas nos arrojaron un resultado con signo positivo, lo cual indica que el sentido original que asignamos de forma arbitraria fue correcto. Por lo tanto, si usamos el sentido de estas corrientes dentro del nodo A, podemos ver que la corriente número 1 estará ingresando al nodo y la corriente número 2 estará saliendo del mismo. Si utilizamos la segunda ley de Kirchhoff, la cual establece que la cantidad de corriente que ingresa a un nodo es exactamente la misma que sale del mismo. Si al nodo A está ingresando una cantidad de 0.59 mA y está saliendo 1.23 mA, podemos deducir que para que la ley de Kirchhoff se cumpla, hace falta un poco más de corriente que entre para que sea la misma que sale. Por lo tanto, el sentido de la corriente entre los nodos A y B, la cual llamaremos I3, será también entrando al nodo. Y este valor será igual a restar I2 menos I1. De esta forma, si I3 con un valor de 0.64 mA ingresa al nodo y le sumamos el valor de I1 de 0.59 que también está ingresando, será igual al valor de la corriente que sale, que es 1.23 mA. Por último, solo haré la siguiente nota. En el caso de los valores de las corrientes I1, I2 e I3, obtuvimos valores del orden de miliamperes. Esto va a suceder cuando las resistencias del circuito que estamos analizando estén marcadas del orden de kiloohms. Veamos un segundo ejemplo de resolución de circuitos eléctricos a través del método de mallas. Como ya lo comentamos anteriormente, el paso número 1 para llevar a cabo este análisis será identificar cada una de las mallas y colocarles un número. En este caso podemos ver que este circuito tiene 3 mallas y les vamos a asignar los números de la siguiente forma. La malla número 1 será la malla que se encuentra en la parte superior. La malla 2 será la malla que se encuentra en la parte de abajo del lado izquierdo. Y la malla número 3 será la malla que se encuentra en la parte de abajo, pero del lado derecho.
El paso número 2 para la solución del método de mallas será asignar un sentido de la corriente a cada una de las mallas, lo cual haremos de forma arbitraria. En este caso, yo he colocado que la corriente en las 3 mallas circula en sentido horario. También en el paso número 3 tendremos que colocar polaridad a cada uno de los elementos resistivos, con la consideración que ya mencioné. De aquellos elementos que comparten malla, tendrán una polaridad para una malla y otra polaridad para otra. Una vez que hayamos concluido de establecer la polaridad dentro de los elementos resistivos, vamos a identificar la ecuación de cada una de las mallas. Veamos la ecuación de la malla número 1. En este caso tenemos dos fuentes de voltaje. La fuente de voltaje marcada con 4 volts está siendo atravesada de positivo a negativo y por lo tanto su valor será considerado como negativo. El caso contrario ocurre con la fuente que está marcada como 12 volts, la cual estará siendo atravesada por la corriente 1 de negativo a positivo. Los elementos resistivos serán marcados con signo negativo y multiplicando por la corriente respectiva de cada malla. En este caso, menos 1 kΩ por la corriente 1, menos 0.5 kΩ por la corriente 1, y la resistencia de 2 kΩ será marcada como menos 2 kΩ por la corriente 1. En este caso tenemos la corriente de 4 kΩ que está siendo atravesada por la corriente de la malla 1 y por la corriente de la malla 2. Como ya lo comentamos, como estamos haciendo el análisis de la malla 1, la corriente 1 quedará como positiva y la corriente 2 quedará marcada con signo negativo, y esto será igual a 0. Desarrollamos esta ecuación y obtenemos que 8 menos 3.5 kΩ por I1 menos 4 kΩ por I1 más 4 kΩ por I2 será igual a 0. Desarrollando, obtenemos la siguiente ecuación. Menos 7.5 kΩ por I1 más 4 kΩ por I2 será igual a menos 8 y esta será la ecuación de la malla número 1. En el caso de la malla número 2, tenemos únicamente una fuente de voltaje, la cual está siendo atravesada por la corriente 2 desde negativo hasta positivo y por lo tanto es marcada con signo positivo. En este caso, la resistencia de 4K estará siendo atravesada por dos corrientes, la corriente I2, que marcaremos con signo positivo, y la corriente I1, que marcaremos con signo negativo. También, la resistencia de 8 kΩ está siendo atravesada por dos corrientes, la corriente de la malla 2, que marcaremos como I2 con signo positivo, y la corriente I3 con signo negativo. Desarrollando esta ecuación, obtenemos que 6 menos 4 kΩ por I2 más 4 kΩ por I1 menos 8 kΩ por I2 más 8 kΩ por I3 será igual a 0. Y desarrollando, obtendremos la siguiente ecuación. 4 kΩ por I1 menos 12 kΩ por I2 más 8 kΩ por I3 será igual a menos 6. Y esta será la ecuación de la malla número 2. En el caso de la malla número 3 tenemos dos fuentes. La fuente marcada con 12 volts, que está siendo atravesada de positivo a negativo y por lo tanto tendrá un valor negativo. Y una fuente en la parte de abajo marcada con 2 volts, que está siendo atravesada de negativo a positivo y por lo tanto será marcada de forma positiva. De esta forma tenemos menos 2 kΩ por I3 y en este caso la resistencia de 8 kΩ estará siendo atravesada por dos corrientes, la corriente de la malla 3 I3 que marcaremos con signo positivo porque estamos analizando la malla 3 y la corriente de la malla 2 marcada como I2 con signo negativo y esto será igual a 0. Desarrollando esta ecuación tenemos que menos 10 menos 2 kΩ por I3 menos 8 kΩ por I3
más 8 kiloohms por I2 será igual a 0. Y obtendremos al final esta ecuación. 8 kiloohms por I2 menos 10 kiloohms por I3 será igual a 10. Una vez que tenemos las tres ecuaciones, es decir, la ecuación de la malla 1, la ecuación de la malla 2 y la ecuación de la malla 3, vamos a resolver este sistema de ecuaciones utilizando algún mecanismo automatizado. Y de esta forma hemos encontrado los siguientes resultados. La corriente I1 es igual a 1.4 mA. Como ya lo comenté, tenemos el valor de miliamperes porque estamos trabajando con resistencias del orden de kiloohms y el resultado de esta corriente es con signo positivo. Por lo tanto, el sentido arbitrario que establecimos inicialmente es correcto. La corriente I1 está circulando en sentido horario. Algo similar ocurre con la corriente marcada como I2, la corriente de la malla 2, la cual es igual a 0.65 mA y el sentido que establecimos originalmente también era correcto. En el caso de la corriente de la malla 3, marcada como I3, nos dio con signo negativo, con un valor de 0.48 mA. Este signo negativo lo único que indica es que el sentido que establecimos originalmente no es correcto. Es decir, realmente la corriente de la malla 3 está circulando en sentido antihorario. Una vez que conocemos los valores de la corriente I1, I2 e I3, vamos a analizar las corrientes de los lazos entre los nodos. Para hacer este análisis es muy importante saber que una vez que ya conocemos el sentido de las corrientes, ya no tendremos que considerar las corrientes con signo negativo, simplemente conocer cuál es el sentido de las mismas. Sabiendo lo anterior, vamos a analizar cómo es la corriente en el lazo entre los nodos A y D. Podemos ver que en este caso la corriente I1 con valor de 1.4 mA está ingresando al nodo y la corriente I3, que estará circulando de forma antihoraria, como ya lo pudimos analizar, con valor de 0.48 mA, también estará ingresando al nodo. Por lo tanto, de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff, la suma de las corrientes que entran debe ser igual a las que salen. Si en este caso tenemos dos corrientes entrando al nodo, podemos determinar que la corriente de lazo entre los nodos A y D estará saliendo del mismo y será la suma de I1 e I3. De esta forma se cumplirá la ley de Kirchhoff, que la suma de las corrientes que están entrando, en este caso I2 e I3, será la suma de las corrientes que salen del nodo D, en este caso 1.88 mA. Ahora vamos a calcular la corriente que está circulando en el lazo entre los nodos A y B. En este caso podemos ver que la corriente I3 está saliendo del nodo B y la corriente I2 también está saliendo del nodo B. Por lo tanto, podemos determinar que la corriente que circula entre los nodos A y B será una corriente que esté entrando al mismo y será la suma de I2 más I3. En este caso, la corriente que circula en el lazo entre los nodos A y B será igual a 1.13 mA. Por último, veamos cómo es la corriente que está corriendo en el lazo entre los nodos A y C. En este caso tenemos la corriente 1 de 1.4 mA saliendo del nodo y la corriente I2 0.65 mA entrando al mismo. Por lo tanto, para poder hacer que se cumpla la segunda ley de Kirchhoff, tenemos una corriente circulando entre los nodos A y C que estará entrando al mismo y será la diferencia de I1 menos I2 con un valor de 0.75 mA. De esta forma, si sumamos la corriente marcada como I subíndice AC y la corriente I2, es decir, sumamos las corrientes que entran al nodo, serán igual a la corriente que sale del mismo, es decir, I1 igual a 1.4 mA.